porque al final el destino se rinde ante los que no dejan de creer. Hay equipos que nacen para ganar y otros que parecen condenados simplemente al fracaso. Durante 120 años el Crystal Palace fue solo eso, un equipo existente, una sombra en el sur de Londres que no ganaba, pero por alguna razón no moría. Un club sin vitrinas llenas, pero con una fe ciega que desafiaba la lógica deportiva. Pero en el fútbol, como en la vida, guarda sus tesoros más grandes para quienes están dispuestos a caminar por el fuego. Esta no es solo una crónica de una copa, es la historia de cómo una lesión devastadora, un grupo de hombres de fe y un gol que parecía dictado por el cielo cambiaron el ADN de una institución para siempre. La temporada 2024-2025 comenzó con una herida abierta y Anfeliz Mateta, el alma del ataque, el hombre de la alegría contagiosa, caía desplomado. Un golpe durísimo, una lesión de esas que terminan temporadas, pero que sorprendentemente fue la señal para empezar a creer. En ese momento el silencio en el Selhurst Park fue ensordecedor. El mundo exterior dictó una sentencia: este equipo está perdido, pero en la oscuridad del vestuario Oliver Glasner, el DT de este equipo, empezó a construir algo que las cámaras no podían ver. No era solo un sistema de 3 centrales defensivo, era un refugio. La tragedia de Mateta no fue el fin, fue el sacrificio que obligó al resto a mirar adentro y hacia arriba. Para entender este milagro hay que entender quienes sostenían la bandera. Estos no eran solo atletas, eran hombres con una convicción que trascendía el campo. Marc Guéhi, un capitán cuya autoridad demandaba una paz inquebrantable. Marcel Lacroix, el muro francés que llegó para demostrar que la fuerza física no es nada sin la fuerza del espíritu. Y el centro de todo, Eberechi Eze, un jugador que juega como si estuviera dando gracias en cada regate. Ellos no veían la falta de trofeo como una carencia, sino como un espacio vacío que Dios estaba a punto de llenar. La influencia de estos hombres transformó el vestuario. Ya no jugaban por no perder, jugaban porque sabían que había algo más grande que los estaba respaldando. La FA Cup del 2025 fue una procesión hacia la gloria. Empezó con la serenidad necesaria ante el Stockport County y el Doncaster Rovers, pero la verdadera prueba de fuego fue el barro y la hostilidad contra el Millwall, donde el Palace demostró que su fe no se iba a quebrantar. Superaron al Fulham en un duelo de nervios y llegaron a las semifinales contra el Aston Villa. Allí la defensa se convirtió en un bastión, Lacroix y Guéhi se multiplicaron, mientras Dean Henderson empezaba a transformarse en un ángel guardián bajo los 3 palos. El Palace, el equipo que solo existía, estaba a un paso de la gloria. Habían eliminado a 5 rivales, pero el gigante final era el Manchester City. Y Wembley esperaba. El 17 de mayo del 2025 fue el día que la lógica se tomó un descanso. El Manchester City de Guardiola tenía millones, la posesión y los pronósticos. Pero el Palace tenía una promesa. Días antes se habían enfrentado en Premier League y habían perdido 5-2, pero la confianza que tenía Glasner en este punto hacía notoria la convicción. Después del partido expresó a Guardiola: si nos volvemos a encontrar, no podrás con este sistema, porque lo solucionaremos. Minuto 15 del partido. Eberechi Eze recibe el balón. No hay duda en sus ojos. En un solo movimiento, toda la redención de su carrera y toda la espera de un club se concentraba en su botín derecho. El balón besó la red y el sur de Londres estalló en un grito contenido por un siglo. Lo que siguió fue un asedio, pero Dean Henderson decidió que ese día no entraría ni el aire. Voló, gritó, detuvo lo imposible. Cada parada era una respuesta de que se acercaba el momento. El pitazo final no solo fue el fin de un partido, fue la caída de una maldición de 120 años. El Crystal Palace, campeón. Unas palabras que por décadas parecieron una utopía. Hoy, ese trofeo en las vitrinas del Selhurst Park cuentan una historia clara, que no importa cuántas veces te digan que eres un equipo del montón, no importa cuántas lesiones te golpeen o cuántos años pases en el desierto, porque llega un día donde el sacrificio acumulado reclama su gloria, porque el fútbol pertenece a los que mantienen la fe cuando el mundo se rinde, y porque como dictó la historia en aquel 2025, el destino termina por doblegarse ante quienes nunca dejaron de creer.